la gran particularidad que yo personalmente he atravesado, a diferencia de a lo mejor otros artistas que han vivido este confinamiento de una forma, digamos, regular, a mí me ha pillado en un momento muy difícil, que es que yo he estado a lo largo de 2 años preparando mi exposición en la Galería Marlborough de Madrid, que se ha inaugurado a primeros de septiembre. Entonces yo he estado 2 años trabajando como un minero, eh, y sobre todo los últimos 8 o 9 meses, de forma absolutamente concentrada y obsesiva. Nosotros preparamos esto con Marcel Ros largamente y con el equipo de Madrid. Yo pues me dediqué muchos meses a la investigación. Yo normalmente invierto mucho tiempo en la experimentación de materiales. Estuve mucho tiempo perdido buscando cosas que no acababan de dar el resultado que yo pretendía. Y llegado a un punto, pues claro, vas viendo que los meses pasan y que te tienes que espabilar y que no te tienes que dormir. Entonces, produjo el que en los últimos meses el trabajo se concentró mucho y fue muy acuciante para mí. De manera que casi, yo, si hubieran estado en el exterior pasando cualquier cosa terrible, casi estaba tan pendiente, tan sufriente con mi situación personal para poder cumplir con el compromiso que para mí era importante, que casi me hubiera importado poco. Y así ha sido en cierta manera, no por... Claro que he estado vinculado, he salido al balcón con todo, como toda la población, y he visto las noticias y he estado en contacto con la realidad, pero la he vivido a mi manera. La he vivido desde la necesidad de cumplir con esta obligación. Y eh, tengo que decir que en mi caso este confinamiento supuso lo que supuso para todos los creadores que hacen las cosas de forma individual, supuso como un incremento de esa burbuja en la que ya de por sí todos nosotros vivimos, eh, y me favoreció el hecho de que pudiera trabajar sin distracción creando la última parte de la exposición, que ha sido la solución donde todo se ha juntado y todo se ha trabado, ¿no? De manera que en mi caso el relato está muy contaminado por esa experiencia subjetiva, esa experiencia coincidente con el COVID, que ha sido la preparación de mi exposición. Entre tanto, he tenido las inquietudes de decidir si se hacía o no se hacía algo que nos había costado una preparación muy larga y muy intensa y que corría el riesgo de no hacerse, porque ha habido momentos que hemos estado totalmente confinados y no sabíamos qué decisión tomar. Al final eso decidimos echar para adelante, inauguramos el 10 de septiembre. Al principio todo parecía que iba a correr su curso normal, pero poco a poco fue empeorando y tal vez no fue finalmente una buena decisión, porque muchas de las personas que tenían que haber venido a la exposición acabaron no viniendo. Hay muchos coleccionistas pues, que tienen las posibilidades de estar fuera de España o en algún lugar retirado sin tener que acudir a las empresas ni a las capitales de los países, y entonces pues no han venido y eso lo hemos perdido, ¿no? Esa ha sido mi experiencia subjetiva. Forma parte de la inquietud en la que estamos viviendo, que es qué pasará con todos los esfuerzos individuales que hasta ahora han tenido un lugar para desarrollarse, han tenido un terreno, en ocasiones un terreno muy fértil para que surjan, y que en estos momentos todos tenemos la sensación de que están amenazados y de que está cuestionada su continuidad, ¿no? Eh, Hoy, por ejemplo, hablando con un profesional de un campo totalmente distinto del mío, hablábamos de cómo ha cambiado Barcelona, y yo le contaba lo que se ha transformado esta ciudad por la pérdida de todos los talleres que durante muchos años poblaban una buena parte de la estructura urbana de Barcelona, que atesoraba el buen hacer de muchos artesanos, muchos maestros en muchas disciplinas, que ahora han sido arrasadas por el paso del tiempo, como gran parte del comercio, por este comercio globalizado
que todo lo transforma. Entonces, esto ha llegado también al arte y todos nos preguntamos qué lugar vamos a encontrar en él. Bueno, yo estoy en el mismo esfuerzo que estamos todos y planteándome las preguntas de supervivencia que nos planteamos todos. Yo creo que la, mm, el filo en el que está el mundo de la percepción y también el mundo del conocimiento queda muy bien reflejado en una conversación que yo tuve hace tiempo con el que entonces era el director de la Tate Modern, que era Chris Dercon. Y Chris Dercon entonces acababa de coger la dirección de la Tate y en una reunión en la Fundación Sorigué, que yo asesoro, nos hizo un comentario muy desazonador en el que se sentía muy concernido y que no sabía cómo resolver. Y es que nos decía que, claro, que al asumir la dirección, lo primero que hacían era eh, analizar las cuentas de resultados del museo. Tú eres un buen director si has conseguido aumentar las visitas del museo y a lo mejor eres un mal director si no lo haces y a lo mejor eres un erudito y eres un director excelente, pero no consigues ese aumento de visitas. Entonces él nos decía que analizando los porqués de esto, se habían dado cuenta de que el público de 15, 16 años, que ya era un público capaz de observar las cosas y de enjuiciarlas y de tener un cierto criterio, paseaba por el museo hablando con la chica, con la compañera de clase de turno, mientras con el teléfono móvil filmaba las obras que estaban en la pared. Y que esa filmación es lo que luego, tranquilamente en su casa o mientras sus padres veían la televisión, él repasaría en su móvil como parte de lo que había hecho ese día. Es decir, que la percepción de una cosa que son tesoros únicos, cuya asimilación depende mucho de la percepción directa con el objeto, ellos lo veían mediatizado a través de la información de una pantalla, con las limitaciones y la homogeneización que esto conlleva, ¿no? Y que eso era muy desconcertante, y que tenían que enfocar eso. Siempre será, esto está hecho para una minoría. Esto es una chaladura de unos pocos, como lo es el teatro o el buen cine. Esto es una cosa que uno la lleva, la tiene, la va madurando en su interior, la va persiguiendo, pero eres consciente de que estás en una parte del mundo que vas a sintonizar con muy pocos. El resto de las cosas pasan porque siempre hay alguien que a lo mejor le gusta tener algo colgado en su salón porque decora, lo cual no tiene necesariamente mucho que ver con todo este mundo de preocupaciones internas. Y el resto, pues es, bueno, es la multiplicidad del mundo, del mercado, de mil otros intereses, pero no de lo que a uno le preocupa. Pero bueno, hay que hacer, eso es así, o sea, esto es así con tantas cosas. Yo creo que no se va a perder, quiero creer que no se va a perder. Tengo la sensación de que indudablemente estamos en un filo en el que vivimos un momento de gran confusión. Tengo esperanzas en que al final el hombre se las arregla para sacar la cabeza a flote y que la realidad o lo verdaderamente importante, no la realidad, lo verdaderamente importante encuentra su lugar, encuentra camino, ¿no? Porque así ha sido desde siempre. Entonces, yo tengo esa fe, ¿no? Pero en un momento en el que ahora hay tantas cosas que están impulsadas por fuerzas muy poderosas que enturbian todo este panorama, da la sensación de que sea especialmente difícil y confuso. Pero los claro, artistas no vais a desaparecer. Yo pienso que a lo largo de la historia han habido momentos muy terribles y el arte no ha desaparecido. Pues eso. O sea, el arte siempre ha estado ahí, siempre ha estado con nosotros. Claro. Con lo cual, ¿sabes quién, por ejemplo, para mí representan, no tanto por lo que hacen, sino por lo que representan? Yo creo que gran parte de la romántica, de entender la pintura como esa acción esencial que uno hace para expresar, está con los grafiteros, está con la gente que hace grafitis. Porque además no han tenido
la contaminación de estar en un mercado estructurado como los pintores que exponemos en galerías. Entonces, el caso, yo no sé si conocéis esa película tan fascinante del célebre Banksy, Sí, que se llama Exit Through the Gift Shop. sí, sí. Hombre, Pues, es un pues, tipo muy espabilado. pues esa película Es un está tipo muy muy bien, espabilado. es muy inteligente y yo creo que esa película expresa más sobre el mundo del arte que muchas conferencias que hemos escuchado, porque te muestra cómo se puede crear una obra, cómo se puede establecer en el mercado aprovechando la ignorancia de la colectividad y al mismo tiempo la manera en cómo estos tíos actúan como un Robin Hood que asalta caminos. Pero en fin, sí que es verdad que ahora mismo yo hablaba con un pintor de Barcelona muy conocido y me decía, Julio, ¿tú crees que dentro de 20 años podremos estar haciendo este trabajo? Yo creo que dentro de 20 años ya no será posible. O sea, hay, Pintar. sí, no solamente pintar podremos estar pintando siempre, pero que no existirá una estructura que canalice la obra de aquellos que lo hagan. ¿Tú crees? Eso Esto es la decía, muerte del... eso decía este compañero mío, yo no es que lo piense, pero me doy cuenta de que hay muchas personas en mi sector que lo creen. Y eso es porque en el mundo del arte ha ocurrido esto que en la sociedad llamamos la desaparición de la clase media. Antes cualquier pintor que no hacía falta que fuera una Sí. gran estrella mundial, tenía unas galerías estupendas de medio nivel que le permitían vivir muy dignamente. Y esto está desapareciendo a pasos agigantados. Ahora quedan o las grandes corporaciones que venden obras que muchas veces tienen un valor artístico muy pequeño o nulo, que hacen operaciones enormemente importantes a nivel de dinero. No, el problema es que el trabajo de los artistas, trabajen con pintura o trabajen con bits o trabajen con lo que sea, tengan canales para poder comercializar y vivir de su obra. Eso es lo importante. No importa con qué. Pero eso es lo que mucha gente duda. Yo no es que lo dude, pero sí veo, si soy consciente y sufro en primera persona, el hecho de que ahora mismo encontrar un foro para mostrar tu trabajo y desarrollarlo es muy difícil.